Mis saludos, queridos amigos. Qué bueno que podemos nuevamente unirnos para estudiar la lección de escuela sabática que tenemos para esta ocasión. Tenemos una lección sumamente maravillosa, motivados por la esperanza. Ese es el título de nuestra lección. Y quiero decirles algo antes de entrar directamente en el estudio de la misma. Creo que una de las cosas que ha fortalecido mi vida cristiana a lo largo de tantos años que llevo militando en este evangelio es esa esperanza tan grande que yo tengo de encontrarme con Jesús. Fue lo que alimentó la fe de nuestros antepasados, alimentó la fe de hombres y mujeres a lo largo de todos los años del tiempo del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. En Judas 14, por ejemplo, se menciona a Enoc, quien era séptimo, descendencia de Adán. Y dice que Enoc profetizó y predicó en aquel tiempo acerca de que el Señor vendría con sus santos millares de ángeles para destruir a todos los que hacían mal en la tierra. O sea que desde tan lejano como eso, ya indudablemente se venía predicando no solamente de la primera venida de Cristo, sino también de la segunda venida de Cristo. En la Biblia encontramos muchas referencias acerca de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, algunos estudiosos señalan que hay más de 1800 referencias a la segunda venida de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, más de 300 referencias también se encuentran. O sea que el tema de la segunda venida de Cristo es un tema por excelencia que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros adventistas consideramos uno de los hombres insignes de nuestra historia, William Miller, que fue el hombre quien precisamente se dedicó por algunos años a estudiar las profecías de la Biblia, especialmente las que tienen que ver con el libro de Daniel, y descubrió eh, en sus estudios que todos los grandes eventos tienen fechas precisas. Se dio cuenta como que Dios tiene algún tipo de reloj que funciona perfectamente y cada vez que ese reloj marca la hora para cada acontecimiento, este se cumpla a cabalidad. Pues él pensó también que la segunda venida de Cristo tendría una fecha específica también. Así que se adentró a estudiar las profecías hasta que descubrió en el libro de Daniel algo que le llamó la atención y pensó que realmente esa fecha que le había encontrado era la que marcaba el segundo regreso de Jesús a la tierra. Pero déjeme decirle que los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron desde Holanda a estas tierras hacia el Nuevo Mundo también anhelaban la venida de Cristo. Por ejemplo, Martín Lutero, el gran reformador alemán, él decía de que él esperaba que en unos 300 años Jesús vendría a la tierra. O sea que yo creo que Martín Lutero más o menos estaba cerca de la idea de Miller, porque Martín Lutero, la obra de la Reforma fue en 1517, así que 300 años más lo llevaría a los 1800 y tantos. Y creo que parece que Martín Lutero había estudiado también estas profecías y por eso había llegado a esas conclusiones. Ahora bien, ¿por qué nosotros creemos que Jesús viene pronto? Creo que una de las primeras razones de por qué Jesús viene pronto es porque él mismo lo prometió. Cuando vamos ahí al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, el Señor le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la razón por la cual tenemos esa esperanza de que Jesús viene pronto porque Él lo prometió y sabemos que el Señor no miente. El Señor cumple cabalmente su palabra. Además de esto, el apóstol Pablo nos habla ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Este es un mensaje muy lindo que aparece allí para aquellos que hemos perdido algún ser querido, que ha descansado en la promesa de la segunda venida de Jesús y que anhelamos volverlo a ver nuevamente. ¿Cuántos de nosotros no tenemos familiares, amigos que ya hemos perdido, nos han antecedido y esperamos un día volverlos a ver? Así que esta promesa también es para nosotros,
Pablo dice que el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y concluye el apóstol diciendo, alentaos unos a otros con estas palabras. Si esas palabras fueron pronunciadas para que nosotros no tengamos esa tristeza que produce el creer que la muerte ya es eslabón en la vida de un ser humano. No lo es. Realmente esa cadena, si hemos entregado nuestro corazón a Jesús, no termina con la muerte. Hay otros eslabones que van a continuar, que nos unen a la eternidad que Dios tiene para nosotros, llena de una vida feliz, una vida donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más muerte. Por eso es que nosotros aguardamos, como decía Pablo en Tito 2:14, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es fácil, por lo tanto, queridos, entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza, tanto gozo a los cristianos. Es por eso que cuando meditamos en estas promesas, realmente, si tenemos que sufrir, si tenemos que atravesar por momentos difíciles, no obstante, nos alienta a saber de que hay un mañana mejor para todos nosotros y que la vida no va a terminar en el sepulcro. Elena White declara en El conflicto de los siglos, en la página 304, la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza, que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Me imagino que también tú habrás tenido momentos difíciles en tu vida, como todos los hemos tenido. Pero en esos momentos difíciles, cuando miras con añoranza ese día glorioso, cuando Jesús regrese a la tierra con su galardón, cantar un himno precioso como por ejemplo, cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara allá en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuando cantamos esas cosas, nuestro corazón se llena de júbilo, se llena de gozos. Por eso es importante tener paciencia. Como decía Santiago, debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Aunque los reformadores creían en el regreso visible, literal y audible y también glorioso de Jesús, eso fue poco a poco cambiando a medida que se interpretaban las escrituras. Los predicadores populares, por ejemplo, del siglo XIX, enseñaban que Cristo vendría a establecer su reino en la tierra y dar paso a los 1000 años de paz. Esto, claro, vino a traer como consecuencia un letargo espiritual y un compromiso apático con los valores espirituales. Y creo que esto también puede relacionarse con el tiempo cuando el apóstol Pablo tuvo que amonestar allí a los discípulos. Eso aparece en 2 Tesalonicenses, porque esperaban a Jesús en sus días y ellos comenzaron a despreocuparse de cumplir con sus deberes diarios, y Pablo tuvo que reprenderlos duramente y decirles que no esperaran que Jesús viniera en su tiempo. Sabían que Jesús vendría, pero no vendría hasta tanto se manifestara el hombre de pecado. Quiere decir que aunque tenemos la añoranza del regreso de Jesús, debemos tener en cuenta que hay ciertos eventos que deben cumplirse antes de que eso ocurra. Por eso es que el Señor se encargó de presentar un número de profecías. Mateo 24, Lucas 21, son dos capítulos proféticos que presentan allí el discurso de Jesús sobre su venida, y esas profecías, esos grandes eventos nos ayudan a conocer el camino por donde andamos y cuán distante está el regreso de Jesús. Ahora bien, encontramos algunos versículos en la Biblia que nos enseñan de la manera en que va a regresar nuestro Señor.
Y esto sí está revelado, o sea, el día y la hora, pues nadie lo sabe, como dice Mateo 24, pero sabemos que Jesús va a venir. Entonces, lo que el Señor sí ha querido es mostrarnos evidencias que nos revelan exactamente ese gran acontecimiento, lo cercano que está, pero también nos enseñan de qué manera vendrá Jesús, para que no estemos confundidos. Y el libro de los Hechos nos revela de que Jesús ascendió al cielo y una nube de ángeles lo cubrió de tal manera que los discípulos ya no podían verle. Ellos estaban mirando al cielo y en ese momento dos ángeles de esa comitiva se acercaron a los discípulos y le dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. De manera que en palabras de estos ángeles, Jesús vendría visible, Jesús vendría con un cuerpo, no en una forma tan etérea, tan espiritual que no se le viera. Jesús vendría con la misma gloria que él se fue, así vendría también a la tierra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, el apóstol San Juan nos dice que todo ojo le verá y que lo verán inclusive hasta los que los traspasaron. Y todos los linajes de la tierra, sin exceptuar ninguno, harán lamentación. Se está refiriendo a aquellos que le rechazaron y que no aceptaron finalmente sus llamados. Eso mismo, cuando hablaba con sus discípulos, les decía que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque entonces en ese momento dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Como ustedes ven, todos estos pasajes nos muestran que la venida de Jesús no será algo oculto. Todos estos pasajes muestran que la venida de Jesús será visible, será audible, será personal, se le podrá ver. Habrá una conmoción total en todo el orbe. No solamente me estoy refiriendo a la Tierra, sino en todo el universo, porque este mundo, por así decirlo, será como una especie de teatro en el cual se estará librando uno de los dramas más hermosos que jamás ojos humanos hayan contemplado, que es el regreso de Jesús, porque vendrá en toda su gloria y con todos sus millones y millones, por así decir un número, de ángeles que pueblan el cielo. Y eso será contemplado en todo lugar del universo. Los mundos que no cayeron también podrán ver a Jesús venir acá a la tierra. Evidentemente, este acontecimiento no escapará de la atención de nadie, porque aún hasta los que los traspasaron, todos aquellos que fueron enemigos acérrimos de la verdad, los que crucificaron a Cristo, Caifás, el mismo Jesús le dijo a Caifás que habría de verle venir en gloria para que pudiera comprobar la veracidad de que él era realmente el Hijo de Dios. Por lo tanto, creo que no hay dudas al respecto de cómo será la segunda venida de Jesús a la tierra. El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y evaluemos nuestra vida espiritual. Es hora de prepararnos. Como decía el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del Hijo de Dios. Así que es hora de prepararnos, es hora de buscar al Señor, es hora de alistarnos para que cuando Cristo venga podamos estar entre los salvados y podamos recibirle con aquel canto que cantarán los redimidos y que menciona el profeta Isaías. He aquí este Jehová nuestro Dios. Le hemos esperado y él nos salvará. Y mencionando a Isaías, vamos a entrar allí en este punto tan específico que es sobre la historia de Guillermo Miller o William Miller, como es su nombre exactamente. Porque creo que así como Dios utilizó a los reformadores protestantes, Dios utilizó también a este hombre, un campesino, para que pudiera descubrir una de las grandes verdades que estaban enterradas.
en la palabra de Dios. La profecía de Daniel 8:14. Y antes de entrar allí, vamos a ver algunos principios de interpretación que encontramos en algunos pasajes. Por ejemplo, Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10 nos dice, especialmente el versículo 10, cómo debemos nosotros estudiar la Biblia. Hay diferentes maneras de estudiar las escrituras. Muchos lo que hacemos mayormente ya por hábito, porque nos han inducido eso, es estudiar la Biblia comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es lo que llamamos el año bíblico. Sin embargo, las indicaciones que nos dan Isaías parecieran ser diferentes. Él dice ahí, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Es por lo tanto interesante estudiar la Biblia de esa forma. Muchos la estudiamos a veces por temas y es interesante estudiar la Biblia también por temas. Tratar de estudiarla cronológicamente, tratar de abarcar épocas, por ejemplo, parecidas, profetas que fueron contemporáneos para tener un cuadro exacto de los acontecimientos que ocurrieron en esa época. Así que tú puedes diseñar tu propio plan de estudio. Lo importante es que podamos profundizar en la palabra de Dios y podamos extraer de ella las gemas maravillosas que tiene para nosotros. Y otra forma de estudiar la Biblia es tener en consideración su inspiración. La Biblia misma declara que fue inspirada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos eso en mente, indudablemente tenemos que recurrir al Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender la palabra de Dios. Dice allí en Juan capítulo 16, versículo 13, la promesa de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es bueno estudiar la Biblia con oración, para pedirle a Dios que su Espíritu Santo sea el que nos enseñe. También segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El estudio de la palabra de Dios debe hacerse progresivo. Debemos ir añadiendo desde lo más simple hasta lo más complejo. Debemos buscar también ayuda auxiliar, como un buen comentario bíblico, por ejemplo, libros del Espíritu de Profecía, que nos ayuden a profundizar cada vez más en el estudio de la palabra de Dios. William Miller utilizaba ciertos recursos, no tenía muchos libros en ese entonces, pero sí utilizaba una concordancia de Cruden, era lo que él usaba para poder buscar los textos más fácilmente. Veamos lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver aquí qué nos enseñan estos pasajes que vamos a citar acerca de la interpretación de las profecías bíblicas. Daniel nos dice que Dios dio a estos 4 muchachos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Número 1, Dios da sabiduría para poder entender. Dice también Santiago que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no escatima. Así que si tenemos ese problema, pidamos a Dios sabiduría para poder entender su palabra. Ahora bien, lo que nos menciona Pedro tiene que ver también con profundizar, como Jesús también dijo, escudriñar las escrituras. Los profetas no se quedaban simplemente contentos con la revelación que habían recibido. Ellos profundizaban, ellos partían de allí estudiando, profundizando, buscando un poquito de aquí y otro poquito de allá para ir ampliando el conocimiento de tal manera que pudieran tener toda la luz completa que ellos necesitaban.
En la Biblia encontramos, por ejemplo, simbolismos. Apocalipsis, Daniel, son libros proféticos que tienen muchas figuras simbólicas. Por ejemplo, Daniel tiene una estatua en Daniel 2 con 4 elementos metales y también pies de barro y de hierro que simbolizan los imperios, así como la división de Roma en los 10 países de Europa en aquel entonces. Y también tenemos otras figuras que vemos en la Biblia. Por ejemplo, vientos en profecía significan guerras, significan tumultos. El agua representa pueblos, naciones. Y la mujer pues representa también a la iglesia. En el libro de Números, por ejemplo, capítulo 14, versículo 34, así como Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, encontramos allí la interpretación que se nos da cuando estamos tratando con días proféticos. Se nos menciona que los días equivalen a años. Por lo tanto, Miller tomó todo esto que él iba conociendo para utilizarlo a la hora de interpretar una profecía tan extraordinaria como fue la profecía de Daniel 8:14, que es la profecía de tiempo más largo que tenemos en la Biblia y es una de las profecías más significativas, yo diría que la más, por todos los eventos que se enmarcan durante todo ese periodo de 2300 años. Y ahora entramos directamente allí. William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Por ejemplo, los 400 años de cautiverio al pueblo de Israel se cumplieron cabalmente. Los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto también. Los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia se cumplieron también. Así que él determinó que como todo eso se había cumplido, indudablemente también se cumpliría lo que se menciona allí. En Marcos capítulo 1, versículo 15, se nos menciona que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto muestra que Dios tiene un tiempo para cada cosa. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, también Pablo menciona: mas venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Teniendo en consecuencia esto, que Dios tiene un tiempo para cada cosa, indudablemente, pues también intuyó Miller, había un tiempo preciso para el cumplimiento exacto de los eventos que aparecían en la profecía de los 2300 días. Ahora, William Miller tenía una creencia basada en la creencia popular acerca de la purificación del santuario. Daniel 8:14 dice: hasta 2300 días de tardes y mañana, y el santuario será purificado. En la época en que vivió Miller se consideraba que la purificación del santuario se refería a la tierra. Por lo tanto, se pensaba que cuando Cristo viniera, él iba a purificar la tierra. Y desde ese punto partió Miller, pensando que al final de los 2300 días iba a ser purificada la tierra con la segunda venida de Jesús. El asunto era encontrar el punto de partida, porque si él descubría desde qué punto partía esa profecía, fácilmente podría llegar entonces a su conclusión. Así que él estudió diligentemente las escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Y él descubrió que Daniel 8 y 9 se relacionaban. Y cuando usted entra en Daniel 9 se da inmediatamente cuenta. Daniel había recibido la visión de Daniel 8:14, pero él había quedado enfermo, que había quedado preocupado inclusive también. Pasaron muchos años, déjeme decirle, o sea, la respuesta no llegó rápido, pasaron varios años hasta que Dios finalmente, y eso aparece en el capítulo 9, envía al ángel Gabriel para explicarle a Daniel la visión. Y ahora vamos a tener en mente cada detalle de lo que el ángel Gabriel le dice a Daniel en su explicación. Dice Daniel 9, 23 y también 25 al 27, lo que dice el ángel Gabriel: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿A qué visión se refería Gabriel? Indudablemente
era la visión que no había quedado todavía clara en la mente de Daniel. Él no podía entender exactamente esa visión porque él veía que había guerra contra los santos, no podía comprender, especialmente en lo que se refiere a la purificación del santuario, que tuvieran que pasar 2300 años más, cuando la profecía de Jeremías decía que eran 70 años lo que el pueblo estaría cautivo. Déjeme decirle que el hecho de que los profetas recibieran la inspiración de parte de ellos no quiere decir que ellos lo supieran todo. Por eso tenían que indagar, tenían que profundizar para descubrir lo que todavía no se les había explicado. Pero en este caso, Daniel realmente no recibió ninguna información adicional, por lo tanto, quedó durante mucho tiempo en dudas al respecto. Ahora le dice el ángel, continuando con la lectura: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. La explicación del ángel Gabriel comienza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo. La palabra determinar viene de la palabra shatá, que quiere decir también cortar, separar de algo que es más largo. Por ejemplo, tú tienes una porción de un cordel o de una soga y tú cortas una parte de esa soga. Bueno, eso es lo que está diciendo precisamente el ángel Gabriel. O sea, ¿de dónde se iba a cortar, separar, seccionar esa parte de las 70 semanas? Tenía que haber sido indudablemente de un periodo mayor, porque tengamos en cuenta que llevando las 70 semanas a profecía o al año profético, de día por año, serían 490 años, que estarían determinados, estarían separados, estarían cortados para el pueblo de Israel. Y evidentemente 490 años es un periodo bastante largo, por eso es que Daniel estaba preocupado con eso. Él conocía el cómputo profético de día por año. Ahora bien, ¿de dónde sacar esos 490 años? No hay otra profecía en el libro de Daniel que hablara de un periodo tan largo, salvo en la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Por lo tanto, el único periodo del cual podía sacarse esos 490 años era de la profecía de los 2300 días. Y ahora, para darle un poco más de luz a Daniel, Gabriel le dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Analizando este punto, entonces tenemos que buscar la fecha en que parten ambos periodos, o sea, los 2300 años y también los 490 años dedicados al pueblo de Israel, porque ambos parten de la salida de la orden para edificar a Jerusalén. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 7 al 13, encontramos esta declaración. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. 3 decretos para edificar a Jerusalén fueron dados: Ciro, Darío y finalmente Artajerjes. Los otros 2 decretos, los primeros 2 decretos, Ciro y Darío, fueron malogrados. No pudieron continuar por amenaza de la gente que circunvalaba y los enemigos del pueblo de Israel
con esas amenazas, pues lograron amedrentar el espíritu del pueblo y se suspendió la obra. Pero el único decreto que finalmente pudo llegar a la consumación total de la edificación de los muros y la plaza fue el decreto de Artajerjes. Y fueron tiempos angustiosos porque las amenazas continuaron, querían matar a Nehemías y etcétera, etcétera, pero ellos siguieron adelante con valor y finalmente lograron. El asunto sería para mí buscar cuál era la fecha en que este decreto de Artajerjes fue dado. Y finalmente, históricamente, él lo consiguió. O sea, la historia tenía la fecha exacta en que el decreto de Artajerjes fue dado, y eso fue en el año 457 antes de Cristo. De manera que en el año 457 parte no solamente el periodo de los 2300 días, sino que también parte de las 70 semanas o 490 años que concluirían finalmente con el tiempo que se le había dado a Israel para que se arrepintiera y continuara finalmente siendo el pueblo de Dios. Pero en ese tiempo de los 490 años, también habría un tiempo especial en el cual sería ungido el Santo de los Santos, y también a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Eso lo vemos especialmente en la lectura total de ese capítulo. Daniel 9:27 nos dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahora bien, el periodo de los 490 años tiene varias secciones. Una de ellas tiene que ver especialmente con la terminación de los muros y la plaza de Jerusalén. Y eso va precisamente de la fecha en que se da el decreto 457, y habría entonces 7 semanas, son 49 años que nos llevan hasta el año 408 antes de Cristo. Pero después el resto de ese tiempo nos llevan precisamente hasta el año 27, que fue el año en que Jesús fue bautizado en el Jordán. Pero quedaría otra semana. Dice el texto que se cumplirían con el bautismo de Cristo, se cumplirían 69 semanas, que son 483 años. Falta, por lo tanto, 7 días más para los 490, que son 7 años, ¿no? Y la mitad de una semana, pues son 3 y medio. Por lo tanto, si son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. A la mitad de la semana, dice, se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Claro, fue el Imperio Romano el que mató a Jesús, inducido por los judíos. De manera que Cristo es bautizado en el 27. Partiendo de esa fecha, la mitad de la semana nos lleva hasta el año 31, en que Cristo es crucificado. Ahí se cumplen los 3 años y medio de la última semana. Y 3 años y medio después ocurre el rechazo del pueblo judío con el apedreamiento de Esteban. Por lo tanto, ahí se cumple finalmente el periodo de los 490 años. Una cuentecita fácil: si tú restas 2.300 menos 490, te va a dar 1.810. Así que tomando esos 1.810 y sumándole los 34 años que ya habían pasado de la era cristiana, el apedreamiento de Esteban fue en el año 34, eso te va a llevar fácilmente al año 1844. Ahora, a Guillermo Miller se le presentaban algunos problemas, y es buscar la fecha exacta. Al principio, él cometió 2 errores. Una fue señalar la fecha de la purificación del santuario y por consiguiente la segunda venida de Cristo en el año 1843. Después descubrió que el decreto de Artajerjes fue dado ya al final del año 457, por lo tanto se lo llevaría a él al año 1844. El asunto era buscar exactamente el periodo de tiempo cuando esto fue dado. Cuando se descubrió exactamente de que fue en el tiempo del otoño, Miller llegó finalmente a la conclusión de una fecha, que es la fecha que se acuñó y la fecha que se mantiene hasta el día de hoy, que fue octubre 22 del año 1844. Ahora bien, en el pensamiento de Miller,
esa sería la fecha en que Jesús vendría a la tierra y eso fue lo que se predicó a todo el mundo. Mucha gente aceptó el mensaje con efusión. Las iglesias fueron invadidas con un espíritu increíble en que la gente realmente estaba emocionada y comenzaron a prepararse para recibir al Señor en gloria y majestad. Pero lamentablemente Jesús no vino cuando llegó el año 1844, la fecha del 22 de octubre pasó y Jesús no vino. Y es lo que conocemos en la historia de la iglesia adventista como el Gran Chasco. ¿Dónde estuvo el problema? Bueno, el problema no estuvo en la fecha era exacta, pero el problema estuvo precisamente en el tipo de acontecimiento. Jesús realmente no habría de venir a la tierra a purificar la tierra como pensaba Miller y sus seguidores, sino que Jesús habría de pasar del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar entonces la purificación del santuario celestial. Pero hasta ahí vamos a llegar en nuestro estudio del día de hoy y voy a dejar con ustedes esta declaración del Espíritu de Profecía. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios, el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador. Ahora debían probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor. El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Quizá para muchos no sea fácil entender por qué Dios cubrió los cómputos proféticos, sobre todo el carácter del evento que habría de ocurrir, de tal manera que Miller no se dio cuenta hasta el final ya, cuando había ocurrido el chasco. Dios tenía un propósito, tal como sucedió en tiempos de Gedeón, que Dios probó en las aguas a toda aquella multitud de hombres que venían. Dios quería en esos momentos probar a su pueblo. Muchos abandonaron la fe, muchos se fueron al mundo y entró un frío estupor en las iglesias en aquel momento. Fue la caída de la Babilonia, parcialmente hablando. Pero el grupo que quedó purificado, pudieron aquilatar la verdad en todo su valor. Se sumergieron en libros como el libro de Hebreos, pudieron descubrir en el libro de Hebreos que Cristo había entrado en el santuario no hecho de manos y que había iniciado entonces la segunda fase correspondiente en el rito judío al gran día del juicio que se celebraba el séptimo mes, el día 10. Por lo tanto, ese pueblo que quedó purificado, ese grupo, fue el grupo que Dios perfeccionó para que hicieran la base de lo que constituiría la iglesia adventista del séptimo día, de la cual yo formo parte y muchos de ustedes forman parte también. Pasamos por un tiempo de amargura, pasamos por un tiempo difícil, pero ese tiempo de prueba purificó a la iglesia. Le damos gracias a Dios por el estudio que hemos tenido hoy y confiamos que podamos estar reunidos nuevamente en la próxima oportunidad para continuar con este estudio tan fascinante que estamos tratando en este trimestre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Es mi deseo y es mi oración.